de o estado de situación financiera. Hablamos de que este estado financiero representaba, ¿qué representa? Una foto, un momento de la Un empresa. momento, un instante, tiempo de la compañía en cuanto a cuáles son sus activos, sus pasivos y sus patrimonios. Claro. Después también hablamos sobre el estado de resultados, o los estados de resultados, donde teníamos cuentas de ingreso y egreso. Y esto representa Periodo. periodo. Sí. Todo lo es, en realidad son todos los eventos financieros de ingresos y egresos en un periodo de tiempo. Esto puede ser anual, puede ser mensual, puede ser trimestral, etc. Son distintas opciones de hablamos también de los otros dos estados financieros que se muestran en las memorias de las empresas que transan y que reportan a la CMF, que eran el estado de flujo efectivo. Básicamente representan todos los movimientos de una línea que está acá en el estado de situación financiera que se llama efectivo. Entonces el flujo efectivo comienza con el saldo inicial del año, por ejemplo, y se registran todos los eventos de entrada y salida de flujos para que este número final de acá, que es el del 31 de diciembre, se registre. O sea, comenzaría con el saldo del 31 de diciembre del año anterior, o del 1 de enero del año, y termina con el 31 de diciembre, y ese saldo, y ahí están los movimientos de bancos, las entradas de flujo por inversiones, las salidas de flujo por distintos tipos de propósitos, ¿cierto? Y el otro estado financiero que nosotros vemos en estos reportes se llama estado de cambios en el patrimonio, que al igual que el estado de flujo efectivo va a registrar los distintos cambios de las cuentas Patrimonio. de patrimonio. Entonces aquí tenemos eventos como por ejemplo que se le pagó dividendo a los socios. Ok. Eventos como por ejemplo se hizo un aumento de capital, por lo tanto entró tanto dinero al patrimonio, al capital, a la cuenta que está ahí, ¿cierto? Por emisión de acciones. Eso está de acuerdo. ¿Qué otra cosa puede ser? Las pérdidas. Sí, las pérdidas o ganancias acumuladas, como se registran acá. También. Pero finalmente el saldo que está acá parte con un saldo que representa el 31, por ejemplo, del 12 del 2021, al igual que acá, parte con un saldo y termina con un saldo del 31 del 12 del 2022. Entonces, ese es el saldo. Eso es. Y esto ustedes lo saben, que ustedes son expertos y nada más que enseñarles. Pero no por eso nos vamos a ir a la casa. Eso no es necesario. Porque esta información, espero que coincidan conmigo, si no estamos totalmente abiertos a que indican lo contrario. Pero esta información tiene, valga la redundancia, tanta información que es difícil de analizar. Ustedes han visto un balance. Tiene cuántas cuentas, yo ni siquiera las he contado. Tiene muchas cuentas, de activos, de pasivos. Uno podría ver los números por general, los números generales y después se los particular. De hecho, para hacer un análisis financiero sin antes conocer ningún tipo de técnica,
siempre mi recomendación ha sido, váyanse de los números generales a los números particulares. O sea, lo primero que yo veo cuando veo un balance es su total de activos, total de pasivos y su total de patrimonio. No para ver si cuadra, debería cuadrar. Yo confío en que cuadre cuando veo un estado financiero. Si se prepara un equipo de contabilidad que efectivamente va a hacer la pega. Y no tiene por qué no. Entonces, pero sí, yo ya empiezo a ver cosas. Porque cuando ya tengo el total de activos, ¿cierto? Yo sé que eso es igual al total pasivo y más el patrimonio. Debería haber puesto total de patrimonio. Entonces, ya, ok, ahí yo me hago una idea de la estructura patrimonial de la empresa. Como hablábamos la semana pasada, esto puede ser 100, 50 o 50. Y el año siguiente, ¿cierto? Podemos nuevamente revisar esto, o revisar esto, este año revisar, y ir comparando con años anteriores. Un problema. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, que a diferencia del año anterior, esta estructura cambió, quedó así, porque el año anterior era, no sé, como una tablita, que más o menos. Vamos a cambiar esta suma. Vamos a una tablita. Dijimos que el 2022, el activo obviamente era el 100%, el pasivo era un 50% y el patrimonio era un 50%. Entonces nos vamos hacia atrás y vemos que el 2021 era distinto. Esto era siempre el activo va a ser 100, el pasivo podría haber sido un 40, esto es un 60. Cambió, ¿cierto? Y nos vamos siempre de los números generales a lo particular. Pero lo que primero que se nos tiene que venir a la cabeza cuando vemos esto es ¿por qué cambió? ¿Qué fue lo que cambió? Entonces ahí vamos a ver, tal vez, que lo que pasa es que hubo un endeudamiento nuevo que hizo que se elevara el pasivo y eso alcanzara el 10%, ¿cierto? Si estos números los analizamos como cifras, ahora no como un porcentaje, también podemos hacer un análisis. Digamos ahora que ya no son porcentajes, sino que son millones de dólares, o miles de pesos, o miles de euros. De hecho, es mucho mejor hacer esto. Porque los números en porcentaje son relativos. Pero ahora como aumentó este, vamos a decir que esto es 130 y esto es 80. Hay que acuadrar. Entonces nos preguntamos, ¿por qué subió el activo? Porque no sé, hubo una compra de maquinaria, se adquirió un edificio, etc. ¿Y cómo se financió eso? Aquí claramente estamos viendo que se financió en parte con pasivo, gran parte con deuda, ¿cierto? Pero también hubo un cambio en el patrimonio. Entonces, es fácil hacer este análisis. Pero las conclusiones a las que llegamos igual son bien, todavía no nos convencen mucho, puesto que es lo único que estamos haciendo acá es ver estructura de capital. Entonces, el análisis financiero, en cierto modo, va para allá. Es una evolución de esto, algo bastante simple. Lo que nosotros nos queremos preguntar con un análisis financiero ya más acabado es, bien, ¿cómo es la estructura? ¿Por qué? ¿Cómo es la gestión de la empresa? ¿Cómo es el manejo de la liquidez? ¿Cómo es el manejo del endeudamiento? Y ahí ya mirando los números como que nos empezamos a marear, porque son muchas cuentas. Entonces, hay una serie de técnicas que nos pueden ayudar a eso. ¿Cuáles son esas técnicas? ¿Las conocen? ¿Las han escuchado?
¿Vieron los videos? Sí, en el universidad. Solo radio. Los radios son unos. Pero esos videos también helaban, ¿verdad? Sí, sí, sí. El análisis financiero está en la primera unidad. En la 1. El La 1 la 1. que habla como de ahí. Pues no sé qué le pasaba con lo que queríamos Había que subir el volumen. Ahí, análisis financiero. El análisis financiero puede ser utilizado con diversos propósitos. Eso ya sé si hay una presentación, pero no lo vamos a ver. ¿Cómo creen? ¿Para qué creen ustedes que vamos a hacer un análisis financiero? Para ver la situación de la empresa. Ya, sí, esa es la idea. Pero ¿con qué propósito? Para la toma de decisiones, pues, a ver qué podemos, Toma decisiones. claro, si podemos invertir o tenemos que. Para inversión puede ser comprar alguna maquinaria o para reducir costos, gastos. Vender acciones. Claro. Llamar inversionistas. Llamar inversionistas. Esperar un poco los costos. Por ahí va. Por ahí va. Son varios propósitos. Sí. Pero ahora. José, fíjate que no te lo hagas. Sí, Juan. Dice, no te atrás. No me queda Wow. La peor herencia de Colombia. Sí, es la peor. El agua, 25 años de Calma. Ah, vamos a pintar la calle. De la isla. Se voy a implantar. Voy a implantar y va a ser un tratamiento contra la locura. Estoy esperando salir de esto. Oye, los chinos que tengan aquí. Estas películas de Halloween. Un peluquín. Un bisonido. Oh, ay. Tienes que llevar servicio con el chile, ¿no? Ahora sí. Algo imita. El análisis financiero, eso es lo que quiere decir ahí. Puede utilizarse con muchos propósitos. Ustedes nombraron varios. Entendiendo el análisis financiero como esta actividad o tarea de entender qué está sucediendo, ¿cierto? Y los estados financieros son la base para eso. Por ejemplo, ¿para qué? ¿Qué me habían dicho? La toma de decisiones. Claro. Y llamar inversionistas. Toma de decisiones. Está bien, eso es bastante amplio. Pero básicamente esto podría ser gestión financiera. Claro. O sea, yo después de cada cierto tiempo necesito, una vez publicados todos esos estados financieros, determinar si la gestión financiera que yo planifiqué, entonces se planifica, ¿cierto?, que está de acuerdo a ese plan. ¿Para qué otra cosa? Por ejemplo, para financiamiento. Pues una entidad financiera puede hacer un análisis financiero o debe hacer un análisis financiero
con el objetivo de determinar si esta empresa primero, es candidata o no a que yo le entregue un financiamiento, y segundo, cuál es el nivel de riesgo que tiene esa empresa. Recuerden que las tasas de interés o los costos financieros están asociados al nivel de riesgo de ese cliente. Eso es lo que hacen las instituciones financieras. Entonces, vamos a decir que determinar capacidad de endeudamiento, básicamente esas son las cosas que debería hacer una institución financiera. Estoy escribiendo muy pequeño, no se lee. No se ve. Ya, pero sí se ve, están adelante, pero ya está. ¿Sí? Ya. Yo también creo. Y ahora, ¿qué otro tipo de cosas? ¿Para qué otro tipo de cosas puede hacer un análisis financiero? Para invertir, Claro, para ¿cierto? realizar alguna inversión, alguna compra. Inversiones. Claro. Inversionistas. Para la compra de algún activo, ¿no? Maquinaria. Yo soy un inversionista que me dedico a comprar y vender acciones de distintas compañías. Es muy probable, no generalmente lo hacen, porque hay dos tipos de análisis financiero, uno que se llama análisis técnico, que son estas personas que ven la evolución de los precios de las acciones, si van a la alza o a la baja, eso se llama análisis técnico. Y hay otro que es el análisis fundamental. El análisis fundamental es meterse en la información de la empresa y entender qué tan atractiva es esta empresa para invertir en ella a futuro. Estamos pensando básicamente en, lo van a encontrar en los libros como análisis fundamental. Y eso, ¿cierto?, con el objetivo de invertir en la empresa. ¿Dice fundamental? Fundamental. Sí, fundamental. A veces técnico. Y que el técnico, no sé si se entiende esa diferencia. Sí. ¿Entiendes? Estos inversionistas que ven estos gráficos, ¿cierto?, de evolución del precio de la acción, que va para arriba, abajo, y de repente ven, estaba en ese momento, y como que tocó un techo, porque ellos calculan promedio y ciertas Una tomó ahí, variables que se la basan otra en la no sé. estadística, dicen, lo más probable es que aquí a futuro esto ¿Y tú sabes que la se venga gloria para no abajo, viene? o se vaya hacia arriba. Como que dale, ven. Eso básicamente porque ellos tienen cierta, miden patrones de comportamiento. Invertir en la bolsa no es jugar al kino, es análisis en base a información. Entonces, eso de acuerdo a ciertos patrones, ellos dicen, voy a invertir. Eso se llama análisis técnico. ¿Cómo se llama? Análisis técnico. Y con los precios accionarios y el comportamiento de los precios accionarios, yo puedo determinar si es bueno o malo invertir en una acción o en un activo financiero, no necesariamente una acción. Puede ser un futuro, una opción, no sé qué, eso lo han visto en alguna financiera. Futuros, opciones, No. derivados financieros. Los bonos del Banco Central son los activos financieros que se transan en las bolsas. Y se puede ver de esa forma. Pero cuando hacemos un análisis fundamental, nosotros nos metemos en la empresa a ver la información de los estados financieros para determinar si esa empresa es buena empresa como para invertir a futuro, o una mala empresa como para deshacerse de sus acciones. Invertir tiene que ver con comprar y también con vender, y en los momentos adecuados. ¿Qué otro tipo de propósito? Está relacionado con esto, porque es inversionista de la bolsa.
¿Qué pasa ahora si es que no voy a comprar una empresa, sino que voy a comprar un negocio más pequeño, que no transa? No necesariamente es pequeño o más grande. Un negocio que no transa sus acciones en la bolsa de valores. Yo perfectamente podría ofrecerle al dueño de, no sé, de alguna ferretería por acá, relativamente importante, participar en el negocio o comprarle el negocio. Lo que debería hacer yo con esa persona es establecer un contrato en el cual él me va a mostrar su información. En empresas más grandes esos procesos se llaman due diligence. No sé si han escuchado ese ¿Cómo? término. Due diligence. Due diligence. En los cuales la empresa por contrato le entrega la información a una entidad auditora, como no sé, esta empresa, no sé, bastantes empresas que hacen una auditoría, Rice, ¿cierto? Y ellos son due diligence, son esos procesos en los cuales se entrega esta información financiera para que se haga este análisis. Y determinar. Indebida. Sí. Así se llama. Y ahí. Profe, no entiendo eso que dice. D-U-E-D-I-L-I. Diligencia. Gene, claro. Diligencia. Sí. Esa es más inglés que yo. Tienen mucho inglés, ¿no? Sí. Diligencia. Entonces, en esos procesos, las empresas, estas empresas auditoras generalmente contratadas por un comprador, hacen un análisis completo de los estados financieros y ciertas otras cosas, de las proyecciones, para determinar el precio de adquisición al cual estaría dispuesto a pagar este comprador de la empresa. ¿Ya? Yo le puedo encargar eso. ¿Ya? Entonces, básicamente un análisis para determinar precio de la empresa. O el valor ¿ya? Esta es una forma, ¿verdad? No es que todo siempre se haga así. Si yo voy a comprar el negocio este que está acá, ¿cómo se llama? El Faraón, de los sándwiches, yo nunca he probado eso. Que podría ser una compra masiva para el recreo. Y quiero comprar ese negocio y yo no voy a pedirle a Rice o a estas empresas que le hagan una auditoría, ¿cierto? Me va a salir más caro la auditoría que comprar el negocio. Son auditorías millonarias, ¿cierto? Es cuando quiero comprar, no sé, un Cencosud, o cuando quiero comprar una cadena de supermercados, o tal vez una empresa, no sé, con 10, 20 millones de dólares de activos. Pero esta empresa, no sé cuánto le tiene en activo y no sé cuánto venderá, la verdad. ¿Ya? Ahí finalmente se hace una negociación y le pido a lo mejor un asesor, un contador auditor, ¿cierto? Que me explique más o menos cuánto, o un ingeniero comercial que me diga tanto la parte financiera como la parte comercial cuánto debería valer esta empresa. Y ahí métodos hay muchos, ¿ya? Pero ahí me voy por otro lado. Se hace un análisis financiero y se hace un método de valorización. Y generalmente es establecer un flujo de caja proyectado de los estados financieros de la empresa, en base a los estados financieros proyectados de la empresa, y traer a valor presente, ustedes ya saben, matemática financiera, ¿cierto? Traer a valor presente todos los flujos futuros y tener un valor. Eso es uno. Otra forma de decir, pero yo, este negocio cuesta sus activos menos sus pasivos, como la forma más fácil de darle valor a una empresa. ¿Ya? Pero el dueño de la empresa dice, ya espérate, pues, pero son los activos menos los pasivos, más todo lo que yo voy a vender en el futuro, porque yo te voy a entregar un negocio funcionando. Y ese valor no está en los estados financieros. Y ahí empiezan las negociaciones, etc.
Así son los procesos de adquisiciones de la empresa. Ya, pero esos son los objetivos de los análisis financieros. A lo mejor se nos escapa algún otro, pero para eso vamos a hacer análisis financiero. Cuando nosotros hacemos análisis financiero, esto es muy parecido a cuando uno va al médico y el médico dice, ¿sabe qué? Para la próxima semana vaya a hacerse los exámenes de sangre, vaya a hacerse un escáner, no sé, una resonancia, y el primer trae todos los exámenes. Aquí el analista financiero, ¿cierto?, recibe como información estos exámenes. Y él va a determinar, independiente del propósito, va a determinar la salud financiera de la empresa. Con esta información lo puede hacer. Y con ese cuadrito que vimos delante, de una forma bastante básica. Y ahí existen distintos métodos para hacer el análisis financiero. Nosotros vamos a ver 3. Pero aquí vamos a nombrar 3. Una vez más. Métodos de análisis. Lo vamos a ver en la PPT, pero primero quiero indagar si ustedes, y yo sé que lo saben, cuáles son esos métodos de análisis. ¿Cuáles son? Los ratios financieros. ¿Cuántos promedio conocen o han escuchado hablar de él? No es necesario que lo conozcan. La prueba ácida, eso, ¿cierto? Esas pruebas ácidas son parte de los ratios financieros. Aquí hay 4 tipos de ratios, o familias de ratios: de liquidez, endeudamiento, gestión y de rentabilidad. Eso lo vamos a ver hoy día. ¿Pero han escuchado algún otro tipo de análisis? Cuando yo tengo un estado financiero puedo hacer otras cosas. Horizontal. De hecho, esto lo debimos haber visto antes, pero les voy a contar cómo es y la próxima semana les voy a tener un ejemplo. Fue la vez que se murió. Y hay otro, el vertical. Profe, ¿eso lo escribió por orden o da lo mismo? Generalmente lo escribí en ese orden porque mi recomendación es ese orden. Mi recomendación. Empezó la más fácil. Sí, es que así me lo fueron diciendo. Hay otro análisis que se llama, no lo vamos a ver acá, pero para que lo tengan anotado y lo puedan llegar, que se llama análisis DuPont. Creo que DuPont tiene una P. Si no, lo corregimos. Sí. El análisis DuPont es un análisis que se le ocurrió a una empresa que se llama DuPont, una empresa estadounidense, y un análisis que ocupa varios ratios. Pero es como un arbolito, ¿cierto?, donde que parte de la rentabilidad sobre los activos y ese ratio se empieza a desmembrar en distintos. Lo podemos mostrar en las siguientes clases, no es problema. Pero nosotros vamos a enfocarnos en estos 3, ¿ya? Y vamos a partir de acá hacia adelante, básicamente por un tema técnico, porque debimos haber partido del vertical y horizontal. Lo que sí les puedo decir del horizontal y el vertical, que es súper simple de calcular. Y donde generalmente yo he visto que cuesta un poco es en interpretar, bueno, en general en todo, ¿ya? Pero el análisis vertical, en sí lo que me va a mostrar, lo vamos a ver el jueves,
es la estructura de los estados financieros. Porque imaginemos lo siguiente. El vertical, profe. Quédense con esto. El análisis vertical mide o pretende describir la estructura. Vamos a tener, me voy a ir al estado de resultados para hacerlo. Esto se hace lo puedo hacer en el balance, en el estado de resultados. Mis ingresos fueron 100. Mi costo de venta fue 60. Mis gastos de administración y venta fueron 10. Mis gastos financieros fueron 5. Estoy inventando, ¿no? ¿Cuánto me queda ahí? 40, 50, 155. ¿Cuánto te No, pues. 170. Sí, pues. 25. 25. Sí, 25. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa es la utilidad. Resumido estaba el resultado. El análisis vertical mide la estructura. ¿A qué me refiero con que mide la estructura? En el estado de resultados, el análisis vertical lo que hace es definir si las ventas son un 100%. Y todas las cosas van a ser un porcentaje de las ventas. Entonces se basa en un 30%, fácil el ejemplo, 10%, 5% y este va a ser un 25%. Entonces, o sea, yo puedo decir acá que esta empresa tiene como gasto de administración y ventas un 10% de la venta. Esa es la cuenta donde tiene mayores egresos es en el costo de venta. La utilidad de esta empresa es un 25% de las ventas. Esas conclusiones vienen de ahí, del análisis vertical. Ahora yo podría tener el análisis vertical del año 2022 y el del 2021 y empezar a comparar. Ningún problema, se puede hacer. El análisis horizontal, por otra parte, requiere un año anterior. No voy a tener el año anterior, pero terminamos el año anterior. Este es el 2022. De todas formas, esto lo vamos a ver en una PPT la próxima semana. Donde los ingresos en el 21, o sea, digamos, son 90 o 80. Eso es la empresa. Aquí, no sé, 40, aquí 10 y aquí 5. Profe, ¿Ah? ¿el análisis vertical siempre se analiza el año anterior? No, ese no En el análisis vertical se analiza un año determinado, Ya. un estado financiero determinado. Ahora nosotros estamos haciendo el análisis vertical del año anterior, porque me va a servir para el análisis horizontal. Entonces, su análisis vertical, la estructura del año anterior de esto es, acá tengo el 100% de ese año, acá tengo el 50%, ¿cierto? ¿Cuánto? El 10 de 80, ¿qué porcentaje es? Es un 8 dividido por 100, no, estoy bien. ¿Cuánto es 10 dividido por 8? ¿Cuánto es un octavo? No, como 25. Sí. 12,5. 12,5%. Y por lo tanto esto es un 7. 6,25. ¿Y la utilidad cuánto fue acá? 95. 25.
¿Sí? 25. ¿También 25? Sí. ¿Y qué porcentaje de la venta es 25? 25 dividido por 80. 31,25. 31,25. 31. Perfecto. Vimos que ahora hicimos un análisis vertical del año anterior y nos dimos cuenta que el año 2021 porcentualmente tuvo mejor utilidad sobre las ventas que el año siguiente, siendo que vendió menos, pero tuvo la misma utilidad. Eso hace que tenga mejor utilidad sobre la venta. Entonces uno podría comparar esta estructura. Algo pasó acá en la estructura de costos de ventas, ¿cierto? Y lo primero que uno se le viene a la cabeza es, ok, las cuentas grandes. Algo pasó. Esto nos tiene que llevar a meternos al detalle de esa cuenta para entender qué sucedió ahí. Nos va direccionando. En un análisis horizontal yo requiero los 2 años. Al menos 2 años, pero tienen que ser 2 años. Entonces hacer de 2 en 2. Y el análisis horizontal lo que tengo que hacer yo es cuál es la variación porcentual. ¿Verdad? La variación porcentual se hace en base al año anterior. Esa es la base. Por lo tanto, para calcular eso, la variación de los ingresos, en este caso, vamos a ver la fórmula después, pero lo van a tener súper claro. Es 100 menos 80 dividido por 80, que es la base. Eso por 100%. ¿Cuánto es esto? 20 dividido por 80 son Yo como. 25. como 25. 25. 25. Gracias, 25%. Y lo mismo acá, en 60 menos 40 dividido por 40. 50%. 50%. La variación acá es 0. Y la variación acá es 0, ¿cierto? Los mismos valores. Eso se llama análisis horizontal. ¿Qué fue lo que hice? Fue medir la variación porcentual entre el 2021 y el 2022. Y se hace de esta forma. Año siguiente, o año actual, o año final, menos año anterior, dividido por año anterior. Mi base de cálculo es el año anterior. Esto es un porcentaje de ese año. Entonces si el análisis vertical, me medía estructura, cómo está estructurado, el análisis horizontal me mide cómo varió cada una de las cuentas. Entonces, mi recomendación siempre, esta es mía, pero la he escuchado de muchos, es que primero hagan el análisis vertical, porque el análisis vertical nos va a permitir fijarnos en las cuentas más importantes dentro de la estructura. Si por aquí tiene una cuenta que equivale a un 0,03% de las ventas, la verdad es que no es tan relevante en el análisis financiero. Si la cuenta fueron 25 millones de dólares, por una cuenta, ¿cierto?, que varió un 200% en el horizontal, pero vale menos de un 0,2%, la verdad es que no tiene mucho la pena, no vale mucho la pena el análisis. Sí es importante, ¿cierto?, en este caso, el costo de venta. El costo de venta es una cuenta que vale un 60% y un 50% del año anterior. Y se movió, obviamente que esto depende de la venta, es un costo variable, se movió un 50%. Por ahí va el análisis horizontal y vertical. El jueves les voy a mostrar en la PPT cómo es la fórmula y todo, pero básicamente les acabo de decir cómo es. No hay mucho más que esto.
También hay una excepción, y vamos a ver qué pasa también uno de los dos saldos es cero, porque eso va a definir la fórmula. O qué pasa cuando saltan al doble, o etc. Bien. Eso respecto al horizontal y el análisis de radio. ¿Hasta qué hora teníamos? ¿Hasta las 11:20? Sí. ¿Por qué vamos hasta las 11:30? Y les muestro los radios y después seguimos con los radios. ¿Ya? Ya. Una. ¿Hasta la 1? ¿Hasta las 2? A las 12. ¿Los dos? A las 12. Hasta las 11:30 y por hoy, solo por hoy. Ya. Solo por hoy, no. Solo por hoy. Después, no, pero profe, son las 11:30, nos vamos. Ya. Solo porque estamos partiendo. Ya. ¿Se está entendiendo, no? Sí. ¿Sí? Me interesa mucho que quede claro lo que estamos hablando, que no esté hablando en chino, mandarín, árabe. Se entendió, clarísimo. Si alguien no entiende, hay que volver. ¿Qué significa el ING? Variación integral. ¿A dónde? Sí, variación de ingresos, ¿no? Variación de ingresos, po. Viste que toma solo los ingresos. Los ingresos del año actual con los ingresos del año anterior dividido por el año anterior. Por sí, claro. El único que no necesita. El único que no necesita subirse. Incluso agacha, incluso. Ya. ¿Alguien está por colgado o no? No. Sonríe. De todas formas, voy a borrarlo todo. Vámonos a los análisis de rayos. ¿Se ve bien? Sí. Ya. Aquí se nos empieza a complicar un poquito porque ya definimos que existen 4 formas o 4 perspectivas de los análisis de radios. El análisis de radios no es otra cosa más que una división, una razón. Es un número que está conformado por un numerador y un denominador. Hay excepciones, pero por lo general eso es. Ya. Entonces, en todo este flujo de gestión financiera, ¿cierto? Gestión financiera, es elaborar esos estados financieros que teníamos acá, hacer un análisis tanto vertical de ratios, ¿cierto? Un análisis horizontal. También podríamos hacer un análisis que pasa en el entorno. Siempre es bueno entender, por ejemplo, variables importantes por una empresa. Yo, como por ejemplo, trabajo en minería y nuestras materias primas son de acero, acero que importamos. Nuestros indicadores, además financieros, tienen que ver con el precio del cobre, tienen que ver con los costos de materia prima, que van a impactar en nuestro desempeño, el tipo de cambio. Si uno tiene una empresa exportadora, tiene que estar siempre pendiente del tipo de cambio, es parte permanente, importadora o exportadora. Wow. Con esa información yo hago gestión financiera y establezco políticas, planes de acción y hago una medición periódica del desempeño de la organización. Realmente para eso es, ¿cierto? Ustedes lo van a hacer tal vez más adelante, ¿cierto? Se parten la cabeza haciendo estos estados financieros para que se tomen decisiones en base a eso. Si no, ¿para qué? ¿Para qué se nos pone en la cabeza que no es cuadrado? Además de enviarlo al servicio interno en abril, sé, eso es necesario. Pero es importante que esa información, que es muy valiosa, se analice. Y eso es lo que vemos.
lo mismo que acabamos de hablar. Los tipos de análisis, ¿cierto? Finalmente son de ratios, también se llama de índices, es lo mismo. Análisis vertical y análisis horizontal. Hay una cosa súper importante, ahora que vamos a empezar a trabajar con ratio financiero. En el análisis financiero es importante velar por la comparación, tratar de que sea así. Los estados financieros que están en IFRS yo podría compararlos con otras empresas y también con la misma empresa en el tiempo, o sea, que está bajo la misma norma. Además, los ratios financieros podría perfectamente compararlos con los de otras empresas. La industria sí que estamos hablando de la misma normativa de información financiera. Eso es súper importante. Si tenemos las mismas bases de obtención de información y de cálculo y el mismo periodo temporal, podemos comparar a Cencosud con Falabella, y a Falabella con Walmart, y a Walmart con... y más o menos si son de la misma industria, tener una idea de cómo son estos ratios del sector. La otra cosa importante es que no existen estándares para los ratios financieros. Van a ver en internet, van a escuchar a algunos expertos donde dicen la liquidez tiene que ser mayor que 1 o la liquidez tiene que ser mayor que 2,6. La verdad es que a priori no, eso no es tan así. Una persona con experiencia en la industria perfectamente podría decir si se recomienda que en este sector industrial la liquidez sea 2,5 hacia arriba. Es una recomendación, pero no es una regla general. El que dice 2,5 lo más probable es que esté basado en mucha experiencia y esté bastante clave y a lo mejor no se va a equivocar. Pero no hay un estándar. Ningún libro de finanzas le va a decir que la liquidez mayor que 1 tiene que ser así las empresas. No. Es que muchas empresas tienen liquidez menor que 1 y hay una forma de poder resolver eso financieramente. Así que a priori no hay estándares. Obviamente hay estándares, sí, mínimos, como por ejemplo que la relación de endeudamiento, ¿cierto?, sea menor que 1. No podemos tener más deuda que activo, estaría quebrar. Pero esa es una condición súper mínima. Vale. Pero es importante tener claro. La otra cosa es los periodos, ¿ya? Cuando hablamos de comparación, que decía comparar Falabella con Cencosud, ¿no? Lo podemos hacer en la medida de que siempre podemos comparar la información en los mismos periodos de duración, en los mismos años. Si hacemos eso y mantenemos ese estándar, ningún problema, podemos comparar empresas. Eso. Otra cosa importante es que los ratios también, y el análisis financiero, muchas veces esconden variaciones estacionales. Nosotros vamos a sacar un número del ratio de, no sé, del endeudamiento del año es tanto, o del trimestre fue tanto, y del trimestre siguiente subió, del trimestre siguiente bajó. Bueno, hay que considerar que esos ratios solamente marcan también un periodo o un momento de tiempo y pueden tener escondidas variaciones estacionales. Otra cosa importante, y esta PPT de antes de la pandemia, es el efecto de la inflación. ¿Verdad? Acá en Chile hasta antes de la pandemia la inflación siempre estuvo entre un 3 y un 4% anual. ¿Y ahora? Eso desde el año 90 en adelante. Siempre fuimos un país bien parejito en ese sentido. Vino la pandemia y globalmente pasó que la inflación se dispararon en un 14%. Hay excepciones como Argentina que tiene un 50, un 100% de inflación anual, esa es otra cosa. Pero hay que tener claro que existe un efecto inflacionario. Entonces, cuando yo comparo el ratio del año 2020 con el año 2023,
pueden haber efectos de inflación. Lo más probable es que existan efectos de inflación sobre esos ratios. Así que hay que tener ojo. Especialmente cuando se hace una comparación horizontal de ratios. O sea, cuando comparamos periodos distintos, el efecto inflacionario podría ser un factor a considerar. Cuando hacemos un análisis vertical, no hay problema, estamos en el mismo periodo de tiempo. Eso. Y otra cosa súper importante es el conocimiento del sector. Por eso les decía que no hay estándares. Si bien no hay estándares, hay expertos que llevan años y podrían tener una opinión bastante acertada de las cosas. Aún así yo considero que no es una. Bien. ¿Lo han visto? ¿Conocen los radios? ¿No? ¿No han tenido el placer de conocer los radios? No, lo he escuchado nomás. Van a ser sus amigos durante una semana. ¿Ah? ¿Volver un poquito a la PPT anterior? ¿En la PPT anterior? ¿Vas a sacar una foto? Si se puede volver. Ya la tomó. Nos van a perseguir por harto tiempo y espero que sean bastante amables con ellos porque bueno, ya dejemos que los radios o índices son coeficientes, tienen un numerador y un denominador por lo general, ¿ya? Toma la foto. Y lo que hacen es medir la relación entre dos datos. Un radio podría ser, por ejemplo, utilidad neta dividido por activo. ¿Dónde obtengo la utilidad neta? ¿En qué reporte? En el estado de resultados, en la última línea. ¿Dónde obtengo los activos totales? Ah, ya. Entonces, este ratio se llama ROA. Lo vamos a ver. Los ratios obtienen información de distintos reportes. No solamente, no es como el análisis horizontal y vertical, que es una réplica del estado de resultados y una réplica del balance. Aquí yo puedo obtener información del estado de resultados y del balance. Eso es lo interesante. Los datos siempre corresponden a un mismo instante o a un mismo periodo. Debe existir una relación económico-financiera o administrativa entre los dos datos a comparar. O sea, con esos activos, ¿cuánta utilidad soy capaz de generar? Eso es lo que me dice este ratio. No es llegar a agarrar dos cuentas y hacer un porcentaje. Las unidades de medida deben ser consistentes entre sí. Tengo pesos y pesos. ¿Cómo? Dólares, millones de dólares, millones de dólares. Siempre la misma unidad monetaria. Okay. Les digo porque de repente pueden encontrarse con empresas que tienen publicado su estado financiero en distintas monedas. Y de repente se equivocaron y agarraron, no sé, el estado de resultado en dólares y tomaron el balance en pesos y ahí las calculó cualquier cosa. Sigamos. Ahí están los 4 grupos de índices: liquidez, endeudamiento, rentabilidad y gestión. Tal cual allá, solo que... Pero aquí el orden la verdad es que no me interesa mucho. Los ratios de liquidez lo que van a hacer es determinar la capacidad que tiene la empresa de cumplir con sus compromisos de corto plazo. ¿Ah? Esta PPT está en el ABA, pero todavía no la tengo visible. No la puedo dejar visible ahora. Entonces, ¿Puedo cerrar la puerta? ¿Puedo cerrar la puerta? Gracias. cuando hablamos de liquidez,
La voy ahí. No, la voy a molestar. La liquidez nos permite determinar la capacidad de cumplimiento de los compromisos de corto plazo. ¿A qué me refiero cuando hablo de los compromisos de corto plazo? Sí. Los compromisos de ¿En qué estado financiero yo podría ver cuáles son los compromisos de corto plazo? El balance, los pasivos corrientes, ¿cierto? Yo los pasivos corrientes los debo pagar en el corto plazo. Debo responder por ellos en el corto plazo. Generalmente lo hago con los recursos más líquidos que tengo en la organización. ¿Cuáles son los recursos más líquidos que tengo en la organización? Efectivo. Los activos corriente. corrientes. Por lo tanto, en las razones de liquidez o los ratios de liquidez, lo que voy a hacer es comparar mis activos corrientes con mis pasivos corrientes para determinar la capacidad de cumplir con los pasivos corrientes. Si tengo los activos corrientes necesarios para cumplir con los pasivos corrientes. La razón de liquidez, por definición, la más típica, es la razón corriente, es una de ellas, ¿ya? La razón corriente toma el activo corriente total y lo divide por el pasivo corriente total. Su resultado puede estar entre 0 y 1. No, entiendo, no, en realidad puede ser 0 y 1. O menos, ¿no? Entre 0 y 1. No puede ser negativo. A menos de que tenga activos negativos o pasivos positivos. Pero no. Está entre 0 y 1. Tanto. Bueno, el tema es que si yo tengo más activo corriente que pasivo corriente, esto va a ser mayor que 1. Si yo tengo más pasivo corriente que activo corriente, esto va a ser menor que 1. Ahí es donde está el punto de juego o de quiebre, ¿cierto? Donde algunos van a encontrar en internet, no le hagan caso, recomiendan que sea mayor que 1. En realidad sí, es bueno que sea mayor, es una buena señal. Pero no es que la empresa vaya a morir o vaya a explotar en el universo porque es menor que 1. De hecho, si ustedes van a los estados financieros de las empresas de retail acá en Chile, no me acuerdo, pero antes de la pandemia era así, todas tienen liquidez menor que 1, razón corriente menor que 1. Y lo resuelven de una forma interesante, que es con la gestión de cobro y pago. O sea, si mis clientes me pagan más rápido que lo que yo le pago a los proveedores, podría perfectamente tener razón corriente menor que 1. Que tengo una rotación de recepción de efectivo más rápida que la de salida. Bueno, si la razón corriente es 1,2, quiere decir, ¿cierto?, que por cada peso de deuda en el corto plazo, la empresa tiene 1,2 pesos de activo para poder responder a esa deuda. Vamos a aclarar. Al cual, no funciona de otra forma más que eso. Pues ahora ustedes pueden ver un balance y un estado financiero. Un balance, solamente porque esas dos cuentas son de balance, ¿cierto? Y hacer esta razón y ya determinar si la empresa qué tan líquida es. Cuando uno habla de que la empresa es líquida, es que sus indicadores de liquidez son más altos o más bajos. Es distinto a la liquidez de un activo, y la capacidad de transformarlo en dinero. Pero hay un problema. ¿Todos los activos corrientes son tan líquidos? No. Claro. Como por ejemplo, La existencia no son tan líquidas. la existencia de los inventarios no son tan líquidos. Entonces es llegar y decir, ¿sabe qué? Voy a pagar una deuda mañana, pero casi todo mi activo corriente es inventario. Está difícil porque hay que venderlo.
y transformarlo en dinero. O puedo tener muchas cuentas por cobrar. Bien. Y esas cuentas por cobrar, ¿cierto? No necesariamente son efectivos hoy día. Entonces ahí existen otros ratios. Uno de ellos es la prueba ácida, que creo que lo habían mencionado. Entonces la prueba ácida se basa en el supuesto de que los inventarios no son tan fáciles de liquidar. Si los inventarios no son tan fáciles de liquidar, entonces no los consideremos. Restémoselo al activo corriente. Esta es la razón corriente. Si yo le saco eso, es la razón corriente. Activo corriente por clase corriente. Lo que vamos a hacer en la prueba ácida es decir, vamos a quitarle el inventario al activo corriente y ver si ese activo corriente sin el inventario es capaz de cubrir los compromisos de corto plazo. Por lo tanto, este ratio va a dar menor que en la razón corriente, porque se le restan los inventarios. O al menos igual en las empresas de servicio que no tienen inventario. Las empresas que no tienen inventario. La compañía de seguro, difícil que tenga existencia. Y si las tiene, tienen muy poco. La existencia básicamente son los productos que se van a vender. Las empresas de seguro que venden papel. PDF. Ahí igual puede complementar con esta en la rotación del inventario, ahí dice cada 30, 20, 40 años rotos. Exactamente. Es lo que decía hace un momento, que hay empresas que tienen liquidez menor que 1 y lo solucionan no solamente con la rotación de inventario, sino con la rotación de cuentas por cobrar y pagar. Y eso lo vamos a ver en los ratios que se llaman ratios de gestión. Vamos a ver esos indicadores. Así que allá vamos. Entonces podría ser igual o menor a la razón corriente, ¿cierto? Y si la prueba ácida es 0,9, quiere decir que por cada peso de deuda que tengo 0,9 pesos de cobertura. ¿Ya? Este es un ejemplo, no es que lo pongan en un informe así. Vas a llevar, ¿no? La verdad es que ustedes no deberían ponerse en un informe, no deberían explicarle cuál es el rango. En un informe financiero ustedes deberían decir, la prueba sí es 0,9. Por lo tanto, la empresa, se ve que la empresa no tiene tanta capacidad de pago. Porque yo he visto informes donde dicen, no, que por cada peso, bueno, esto es para explicarte, es un ejercicio más bien académico, más que de análisis. Nos queda un minuto. Como ustedes determinan la liquidez, ¿ya? Hay otros dos ratios que en realidad uno podría considerarlos como ratios de gestión, pero impactan mucho en la liquidez, por eso los tengo acá, que es el periodo medio de cobro y el periodo medio de pago. En nuestra activo nosotros tenemos una cuenta que se llama cuentas por cobrar, que son los clientes, ¿cierto?, que tienen pendiente de pago ciertos documentos, ciertas facturas. Si yo tomo esas cuentas por cobrar y las divido por las ventas, dividido por los 365 días, por 360, por un año, por la cantidad de días que consideren que tiene un año, van a tener un indicador que habla de cuántos días se demora un cliente promedio en pagar a la empresa. Y eso es un indicador súper importante, porque yo podría saber más o menos cómo va circulando el dinero en términos de pago, de cobro. En base a eso también podría establecer, tratar de negociar las cuentas por pagar. Exactamente. Uno podría establecer políticas de gestión en cuanto a eso. Por ejemplo, si no me están pagando muy bien mis clientes, se están atrasando, ¿cierto? Uno podría contratar una empresa de cobranza. O uno podría establecer algunas políticas comerciales que incentiven el pronto pago. Sí. ¿Me iba a hacer una consulta? Sí, profe, la primera división dice ventas en el año o es ventas partido por... Es ventas dividido por 365. Bueno. ¿Ya? O sea, esto es cuentas por cobrar dividido por las ventas dividido por 365. Eso.
Después, análogamente a las cuentas por cobrar que están en el activo, nosotros tenemos cuentas por pagar, y esta es nuestro comportamiento de pago a nuestros proveedores. Y aquí podemos ver cuánto nos demoramos en promedio en pagarle a los proveedores. Y también habla de ciertas políticas que podríamos establecer o ciertas negociaciones que podríamos tener con ellos. Desde luego que siempre es esperable que una empresa, en términos financieros, el valor del dinero en el tiempo nos dice eso, es siempre esperable que cobremos lo antes posible y paguemos lo más tarde posible. Obviamente sin afectar legislaciones ni confianza ni mucho menos, pues todo esto se puede negociar. Y en la medida que tenemos que cobramos lo antes posible y pagamos lo más tarde posible, nosotros podríamos tener menos recursos inactivos en el efectivo. Por lo tanto, nuestra liquidez podría ser menor y tener menos riesgo de no tener efectivo. Básicamente, esos son los ratios de liquidez más importantes. Existen otros. Hay unos que se llaman prueba acidísima y más ácida y cada vez más ácida, donde básicamente ya la plata que está en la caja divide por el pasivo. Existe todo eso y lo van a ver, pero la lógica es la misma que la prueba. Y ahí después hay un análisis de ciclo operacional que tiene que ver con eso. Lo vamos a partir después de tiempo. Y pasamos a hablar del dólar. Ciclo operacional. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Súper. Sí, bueno. ¿Está entretenido o no? Sí. Los números tienen que empezar a hablar. Van a empezar a hablar de ustedes. Profesora, por ahí dejar que salga la política. Sí, para que no se me olvide. La evaluación también.